pero bueno. Entonces les decía, estábamos hablando de los extintores. Los extintores son una herramienta muy importante en nuestra actividad, ¿sí? Todos los que estamos acá trabajamos pues con materiales inflamables, ¿sí? Son las telas, son los cartones de los moldes, ¿sí? Son los mismos hilos, son los mismos tubos de los hilos, porque eso es un plástico, y todo eso es material altamente inflamable. Entonces, donde llegue a ocurrir un accidente, sea dentro o fuera, Dios no lo quiera, nosotros debemos tener con qué proteger nuestra empresa, ¿verdad? Y para eso, pues, se hace necesario tener un extintor. Entonces, cuando compramos el extintor, también con él nosotros podemos obtener el curso para el manejo del extintor, porque no basta con tener la herramienta, sino hay que saberla usar, ¿sí? Yo a veces pues le pongo el ejemplo de si voy a clavar una puntilla, yo tengo el martillo, pero le doy con la piedra, pues la piedra sí va a hacer, digamos, que la puntilla se clave, pero no de la misma forma que lo puede hacer un martillo, ¿sí? Entonces, igual, nosotros podemos tener el extintor, pero si no sabemos cómo funciona, cómo accionarlo en caso de, pues también va a ser un poco complejo. Cuando nosotros adquirimos este extintor, podemos ir a bomberos, ¿sí? Creo que es la entidad, no sé acá en Cúcuta, la verdad, me disculpan, yo les averiguo, pero ustedes van a bomberos y en bomberos esta capacitación se las pueden dictar, ¿sí? Y creo que no tiene ningún costo, sino cuando ustedes pertenecen a alguna ARL, en la ARL también dictan estas capacitaciones, ¿sí? Para que nosotros sepamos cómo usarlo, cómo enfrentarnos ante la posible ocurrencia de fuego, ¿sí? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que el fuego, bueno, el fuego se debe apagar por debajo, no se aplica directamente sobre el fuego, sino por debajo, por donde están haciendo la llama, ¿sí? Entonces, todas esas cosas importantes que nosotros también las podamos manejar y que ese mismo aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo, se lo vayamos pasando a nuestros colaboradores, perdón, porque no sabemos en qué momento pueda ocurrir, ¿cierto? Y si yo no estoy, ¿sí? Ahí está el extintor, pero el que está, no sé si han visto un video donde ocurre pues un accidente de trabajo y la persona coge el extintor y lo tira, cree que cuando lo tire al explotar se va a apagar el fuego y pues no, eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, que no nos ocurra, ¿sí? De pronto por desconocimiento. El botiquín importante, ¿por qué? Porque nosotros con un botiquín podemos dar los primeros auxilios en caso de un incidente, de un accidente, mientras que llega un profesional y atiende la herida, ¿sí? En el botiquín no deben haber pastillas, ¿sí? Que pastillas para el dolor de cabeza, que para el estómago, que no. Pastillas no, porque nosotros no sabemos qué otras enfermedades pueda tener esa persona y en vez de hacerle un bien, terminamos haciéndole un daño, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué debe haber? Aquí debe haber es alcohol, gasas, benditas, ¿sí? Cosas con las que nosotros podemos tratar las heridas, pero que, digamos, no tienen efectos secundarios en la salud de la persona. También es importante que nosotros tengamos un buen manejo de los residuos, ¿sí? Que sepamos clasificar los materiales, que nosotros podamos decir, bueno, según este tipo de material, el desecho va en este residuo, en este recipiente o en este otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos gestionar también desde ahí todo este manejo de esos materiales. ¿Sí? Si por ejemplo una aguja se partió, no la vamos a tirar allá donde metemos las telas o los retazos que no funcionan y que se los vamos a donar a alguien, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el manejo que le estamos dando a esas agujas partidas? ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Sí? No la podemos tirar a la basura así nomás, porque entonces el señor que recoge la basura se puede chuzar con esa aguja, ¿sí?
Entonces, de aquí la importancia que nosotros también vayamos evaluando cuál es el manejo que le estamos dando a esos residuos y nosotros generamos todos los días residuos, ¿sí? En esta profesión generamos todos los días residuos. Entonces, ¿cómo estamos manejando esos residuos? El aceite que cambiamos de las máquinas, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Sí? Todas esas cosas vayamos analizándolas y vayamos viendo cómo podemos aplicar mejoras en nuestra empresa. Los tomacorrientes en buen estado, ¿sí? Entonces, de pronto ya habíamos hablado un poquito de ellos, pero es importante saber que los cables y tomacorrientes deteriorados, pues, ¿Aló? peligro Ay, de no. electrocución. Escucha, me acabo de ver. Sí, señora, le estoy escuchando. ¿Quién me está oyendo? ¿Aló? Ay, disculpe, José, fue que me entró una llamada. Disculpe. No, 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 tranquila, tranquila. Le voy a cerrar aquí el micrófono, no se afane. Entonces les decía, todas estas medidas de prevención que ustedes ven acá, nosotros creo que es fácil de aplicarlas. ¿Hay muchas otras? Claro que sí, hay muchas otras, ¿sí? Por ejemplo, los que usamos la plancha, ¿sí? La plancha puede ocasionar graves accidentes, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues no la dejemos encendida, ¿sí? No la dejemos en contacto con las telas cuando no la estemos usando. Si la tenemos encendida, no dejemos el depósito lleno de agua, ¿sí? Y después de que terminemos de usarla, pues desconectémosla y dejémosla en el lugar que le corresponde a la plancha. No puede ser cualquier lugar por ahí, ¿sí? Si de pronto la terminé de usar, la voy a colocar en un lugar a que repose mientras esa temperatura se regula y queda a la temperatura pues normal, ¿sí? Y luego sí, vamos y la guardamos, ¿sí? No que terminamos aquí de usarla y fuimos y la guardamos así caliente allá donde están las telas, donde está el plástico y pues. Entonces, ese manejo de todas las herramientas que nosotros tenemos, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Ya de pronto lo hemos hablado un poco cuando hablábamos de la filosofía de las 5 S, los que no la han visto tranquilos, que yo tengo aquí, para el grupo nuevo, sí, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero ya también los que vieron el kit del empresario organizado saben que hay muchas cosas que tal vez no tenemos en cuenta, ¿sí? Día tras día, que vean que aquí la vemos nuevamente cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que son cosas que pueden generar daño y que ahora este daño no es solamente pues para no generar mala presencia, sino que también nos va a evitar poder o tener que pagar unas multas, ¿sí? Por no hacer buen uso de nuestras materiales y herramientas. Bueno, ¿cómo vamos acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Creen que de pronto hay algo muy importante que no haya nombrado? ¿Tienen algún otro tema acá para aportar? Tienen los micrófonos apagados, ¿no? Recuerden que se los voy apagando a medida que de pronto va saliendo ruido. Sí. No hay inquietudes, quedó todo muy claro o no entendí nada y entonces vuelvo y les explico. Sí, señor, no, está todo muy claro. Bien. Excelente situación. Muy bien, gracias, José Daniel. Sí, tenemos eso, pues, conocimiento y hay otras cosas, pues, que se nos escapa, pero, por ejemplo, el extinguidor, pues uno, por ejemplo, yo no tengo ese uso, ¿no? Y pues sería bueno, sí, acercarme, averiguar, aunque hay así personas que son encargadas, sus locales tienen, y uno acercarse a bomberos a pedir esa información, ¿no? Que son los más, claro, porque uno no está exacto. Sí, señora, no Gracias, José. estamos exentos a que pueda suceder.
¿cierto? Y como les decía, puede ser que no suceda adentro, porque tenemos todo organizado y pues minimizamos los riesgos. Pero si un carro se quedó varado afuera y es un problema que se pueda pues encender, ¿sí? Pues tenemos nosotros, si ese señor no tiene el extintor, ¿sí? Pues nosotros tenemos cómo proteger nuestra empresa de que algo pueda suceder. Sí, gracias. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, también tocamos algo muy importante y es el ambiente laboral. ¿Cómo está nuestro ambiente laboral? ¿Sí? No basta con tener a los mejores colaboradores, a los que más les rinde, a los que sí, los que hacen todo bien, ¿sí? Si esos colaboradores de pronto no están felices, ¿sí? O trabajando en armonía, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros también veamos el ambiente laboral y lo evaluemos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos en cuanto a este tema? El ambiente laboral, si se ve desde el colaborador, ¿sí? Podemos decir que es eso que contribuye a que él pueda lograr esa satisfacción y esa comodidad cuando está realizando su labor. Si la vemos desde la parte de la empresa, entonces son esos elementos, ¿sí? Que hacen que el colaborador sea más productivo. Yo no puedo esperar que una persona sea feliz haciendo su trabajo cuando de pronto él tiene que estar usando una tijera y esa tijera está pompa, ¿sí? No corta bien, se va a estresar, ¿sí? El trabajo no le va a salir bien. Entonces yo como empleador debo procurar que tenga las herramientas necesarias y en buen estado, ¿sí? Entonces una vez que nosotros podemos lograr este equilibrio, ¿sí? Podemos decir que tenemos un ambiente de trabajo sano. Aquí vamos a hablar de algunas recomendaciones para que ese trabajo, digamos, pues pueda ser mejor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener aquí diferentes, digamos, factores, ¿sí? En el trabajo, ¿cierto? Las prácticas habituales, según cómo se organicen para crear ese ambiente de trabajo, la resolución de conflictos y problemas. Es inevitable que haya un problema o que haya un conflicto, ¿sí? Es inevitable, hay cosas que pueden suceder y que surgen de lo que hacemos cada día o de los inconvenientes que pueda tener la persona, ¿sí? De su ambiente familiar también. Entonces, eso, ¿cómo lo estamos nosotros manejando? ¿Sí? Si hay personas con malas vibras, ¿cómo estamos haciendo el manejo de esas malas vibras o de esa persona? ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos decir que una de las recomendaciones, ¿sí? Es organizar diferentes tipos de prácticas habituales con las que se puedan unir mucho más para un trabajo en equipo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas? Pues un compartir periódicamente, ¿sí? No tiene que ser todos los días, venga, sentémonos y hablemos un ratico, no. ¿Sí? Puede ser una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿sí? Una pequeña charla, ¿sí? Mantener el buen humor, ¿sí? Pero acá también debemos tener presente eh, que el buen humor no puede ser lo mismo que el bullying, ¿sí? No puede ser que yo por querer animar a otros me esté burlando de alguien, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que saberlo manejar, ¿sí? Si hay alguna persona que de pronto tenga un humor negro un poco pesado, pues entonces hay que tratarlo con esa persona. No tampoco vamos nosotros a decírselo así de pronto muy literal o muy de frente delante de todos, hacerlo sentir mal, pero sí lo podemos charlar, ¿sí? Con esa persona, como venga, creo que de pronto se está pasando con esta persona, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros resolviendo esos conflictos que se pueden presentar? Tengamos presente cómo se organizan los trabajos, ¿sí? Los flujos de trabajos, cómo organizamos o cómo tratamos nosotros los errores y los aciertos. Cuando una persona hace algo bien, lo felicito, ¿sí? Le digo o le doy alguna palabra reconfortante, digamos, para animar a que siga así, ¿sí? Cuando una persona se equivoca, ¿cómo estoy tratando ese error? ¿Sí?
Soy de los que venga, le explico, eso no se puede hacer así por X o Y razón, ¿sí? O soy de los que, pero mire usted cómo hace ese trabajo, eso no se ve a mí, ¿sí? Y mucho más allá, porque pues he visto y he oído esos tratos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando los errores y los aciertos? ¿Qué estrategias estamos manejando para poder organizar nuestro trabajo, para que podamos trabajar en armonía, ¿sí? Para que el equipo se sienta pues conforme? Yo he escuchado que a veces dicen, no, pero yo no capacito al personal porque aprenden aquí y se van a trabajar a otro lado, ¿sí? Capacitémoslos de forma tal que ellos hagan muy bien su trabajo y puedan ir a otro lugar a hacerlo bien, ¿sí? Pero hagámoslo de una forma tal que ellos no se quieran ir de la empresa, porque no hay una empresa que los trate tan bien como la de ustedes, ¿sí? Entonces, eso va en cómo nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo como empresarios, en esa participación en los planes. Escuchémoslos, ¿sí? Escuchemos qué tienen para decir nuestros colaboradores, ¿sí? Hablemoslo con ellos, de pronto ellos tengan ideas que nos puedan ayudar a resolver el problema. Entonces, que ellos puedan sentirse parte del equipo, no como alguien que viene a cumplir las órdenes y ya, ¿sí? Sino que se sienta parte de un equipo de trabajo. En cuanto a las personas con malas vibras, pues se les da la oportunidad de que pues cambien, que sí, que cambien esa actitud, que sean más participativos. ¿Sí? Pero si ya es cuestión de la personalidad fuerte de cada quien y no va a cambiar, no lo va a hacer, entonces lo mejor es que esa persona no esté en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque genera conflictos con los demás y entonces los demás pues van a ser menos productivos, ¿sí? Porque tienen ese inconveniente con esa persona, nada más con verla ya se les daña pues el día, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros manejando ese tema? Sí, señor, lo escucho, tenía algo para decir. Bueno, entonces les decía, aquí nosotros vamos a tener que también empezar a tratar unos valores como empresa, ¿sí? Como la inclusión, la colaboración, el trabajo en equipo que veíamos acá, la toma de conciencia, ¿sí? La comunicación. ¿Cómo está la comunicación? ¿Sí? La comunicación debe ser una comunicación abierta, ¿sí? Que la persona no sienta pues temor de hablarles porque es que yo a él no le puedo hablar porque como siempre está estresado, medio le digo algo y ya de una vez empieza a gritar, ¿sí? No, debe haber esa comunicación, poder escuchar, ¿sí? Y poder también nosotros decir lo que sentimos, ¿sí? Y expresarnos, sin que esa información se distorsione, es decir, sin que esto se me vuelva un chisme y entonces ya eso es empieza a incentivar otra cultura que no, pues que tampoco es buena, ¿sí? Debe ser una comunicación honesta. Señora. A mí me sucedió, ¿no? Claro que ya ahorita, pues no, porque ya así no trabajo más, pero a mí me sucedió cuando yo trabajaba en las empresas. Siempre he sido una persona que trabajé y mi trabajo no era de rapidez, así que volara, que sacara producción, no. Mi trabajo fue al ritmo de calidad, porque fue de calidad. O sea, mi trabajo es de calidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Habían compañeros que eran sí veloces, volaban y todo, pero al llegar a la revisión del producto, porque hay que sacarlo con calidad también, porque si no tiene buena calidad no hay venta, o pueden ser que en el momento hay venta y después se cae esa empresa porque no tiene calidad, o baja el precio. Entonces, el patrón, sí, bueno, habían tantos por arreglo y no especificaban, sino que uno tenía que colaborar en arreglos. A mí me parecía eso tan injusto, me parecía muy injusto porque yo decía, uno saca su trabajo bien, pues cada cual es muy responsable, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno que le acarreen
pues sí, es compañerismo, pero tanto no, porque si uno era, porque uno o sea, porque uno, no sé si me voy a dar a saber, a entender, eh, hacer, o sea, hacer el arreglo si el otro no tuvo esa prudencia, porque no tuvo ese cuidado, poco le importaba de pronto, no, ya sí. Entonces a eso también me parece que es un punto de vista que sería muy bueno que todos los dueños de empresa tuvieran eso, sí. Porque hay veces hay empresarios que lo que exigen es mucha velocidad, mucha rapidez, pero tampoco. Pues hay que mirar también el punto también del operario, ¿no? Digo yo, Sí, ¿no? sí, No sé. señora. Sí, yo le entiendo lo que me trata, o lo que nos trata, perdón, de decir. Y muchas veces, ¿por qué sucede esto en las empresas? Si ustedes lo analizan y me dicen si de pronto no tengo la razón. Pasa porque esa empresa donde estamos es una empresa también informal, ¿sí? Y no llevan un control de lo que hace cada uno, ¿cierto? Lo único que saben es que hay unos errores y hay que solucionarlos, pero no hay un documento tal vez que le pueda a ciencia cierta decir quién fue el que cometió el error, ¿sí? Para que esa persona lo arregle, ¿sí? No está bien que se convierta en algo en que sí, está bien la colaboración en un momento en el que tenemos que entregar una producción y pues bueno, una persona se puede equivocar, se equivocó y ayudémosla pues a salir de ahí, ¿sí? Pero no puede ser de siempre porque entonces esa persona se va acostumbrando a, como usted decía, lo hago así, no importa que a la final todos terminan arreglando mi error, ¿sí? Entonces sucede porque el empresario no lleva ese control, ¿sí? Entonces por eso nosotros siempre estamos acá en esta capacitación diciéndoles, documenten el proceso, controlen el proceso, ¿sí? Que ustedes puedan tomar decisiones acertadas, ¿sí? Que ustedes puedan decir, bueno, sí, trabajo en equipo, pero el trabajo individual, ¿cómo está? ¿Sí? Que yo pueda evaluar a cada uno y las normas, ¿sí? De las que hablamos al inicio, la norma ISO, me da esas pautas, ¿sí? Para poder analizar el trabajo en equipo, pero también el trabajo individual, ¿sí? El que hace cada uno, ¿sí? ¿Cómo está esa persona desarrollando pues su actividad, ¿sí? Laboral? Y cómo nosotros podemos hacer para que esa persona mejore, ¿sí? Y lo que les decía, si es una persona que no, que se le ha dado la oportunidad y que es repetitivo, pues este error, pues lo mejor es que la persona no esté en la empresa, porque si nosotros no tomamos esas acciones, pues entonces vamos a perder tal vez a un buen colaborador, ¿sí? Que sí de pronto hace por que la empresa crezca, pero se va porque no se puede pues llevar con el otro. Y a veces ese otro, ¿sí? Ustedes también me dirán si sucede o no, es un familiar, ¿sí? Es un familiar del dueño de la empresa. Entonces, esas cosas tenemos que saberlas tratar, no mezclar lo personal con lo laboral. Eso no quiere decir que entonces yo solo voy a trabajar y me desintereso de lo que le pueda estar sucediendo al otro, no, pero sí que haya un límite, ¿sí? Entonces, por eso aquí, digamos, estas 4 recomendaciones encierran todo esto que puede suceder en una empresa, ¿sí? Y que, pues ustedes me dirán también si de pronto el trabajo en armonía, ¿sí? No es mucho más efectivo, productivo que cuando una persona va por un lado y la otra va por el otro, ¿sí? De pronto no rinde igual, no sale, y no sale de la misma calidad, porque siempre hay uno que está disgustado y pues no lo hace bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien que nos quiera compartir también su experiencia? Buenas tardes, José Daniel. Buenas tardes. Dando de seguridad laboral, sí, es importante también tener en cuenta las rutas de evacuación. Sí, señora. Hace
Sí, hace años trabajé yo en una fábrica donde hubo un cortocircuito y nos tocó evacuar rápidamente y la ruta de evacuación no era muy adecuada, era un segundo piso y el susto que pasamos fue bastante tremendo. Entonces, importante seguridad, la ruta de evacuación, o sea, tener una ruta de evacuación donde pueda salir uno rápidamente sin estar atropellando a los demás y pueda uno pues colaborar en salvar vidas, por decirlo así. Sí, señora, ahí toca usted un tema que de pronto vimos ahorita, ¿sí? Acá, y es que este decreto y esta norma, ¿sí? No puede ser algo de papel, ¿sí? Que es lo que sucede en muchas empresas, ¿sí? Que es algo de papel. La norma me dice que yo debo tener una ruta de evacuación. Entonces yo creo una ruta de evacuación y voy y chuleo allá, listo, creada la ruta de evacuación. No, tiene que ser a conciencia, ¿cierto? Si es esa ruta, no me va a generar más daño cuando realmente suceda pues el imprevisto o el incidente, ¿cierto? Que sea realmente una ruta de emergencia, que nosotros podamos usar sin que vayamos a correr ningún peligro, ¿sí? Yo también trabajé en una empresa en donde trabajaba en un edificio en donde teníamos que salir se me fue el nombre, por el parqueadero, ¿sí? Que era en el sótano. Entonces, imagínense, ya en un temblor, en un terremoto, Dios no lo quiera, pues no, de aquí a que yo salga a la calle ya me ha caído todo el edificio encima, ¿sí? Se cumplió con lo que decía la norma o el decreto de ley, que era tener una ruta de evacuación, pero no se hizo a conciencia, ¿sí? Entonces, aquí por eso lo tratábamos en las recomendaciones, y es que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo desde lo que hacemos, ¿sí? Yo no me tengo que crear una ruta de evacuación en donde voy a crear un pasillo única y exclusivamente para que la gente salga por ahí. Bueno, si podemos hacerlo y tenemos la economía para hacerlo, pues genial, ¿sí? Pero si no, pues desde lo que tenemos. Algunas personas, y vuelvo y lo reitero, toman estas cosas como pero es obvio, o sea, si yo entro por acá y es la única entrada que hay, pues esta es la única salida que hay, es obvio que por acá es que van a salir. Vea, a veces llegamos, ¿sí? Tan descuidados, no por nuestra forma de ser, sino porque tuvimos tal vez un inconveniente ese día. Sí, venimos pensando en un problema familiar o en un problema laboral, sí, y entramos a ese taller y no me di cuenta por dónde fue que entré, sí. Yo mismo a veces soy muy despistado, ¿sí? Entonces yo entré y era pues la sala, aquí otra habitación y sigue en el pasillo y allá está el taller, ¿sí? Sucede algo, no hay ruta de evacuación, salgo yo y no sé para dónde coger y termino por allá abriendo la puerta del baño o yéndome más hacia adentro de la casa, ¿cierto? Porque no de pronto presté atención por dónde fue que ingresé, ¿sí? No para todos es tan sencillo. Entonces, lo importante, ¿sí? De poder cumplir con este decreto y con estas normas es que nosotros lo hagamos a conciencia de lo que tenemos, ¿sí? Yo no les, por eso yo no les digo a ustedes, compren estantes y ubiquen ahí todo y acomoden, no, o sea, yo les doy pautas y ustedes lo van haciendo según la complejidad de su proceso, según el tamaño de su empresa, ¿sí? Aquí habemos personas que tenemos una, dos máquinas, habemos otras que tenemos 10, 15 máquinas, ¿sí? Entonces podrán ustedes dimensionar el espacio para que esas máquinas funcionen, ¿verdad? Entonces, importante es que cuando yo empiece a aplicar todo esto en mi empresa, ¿sí? Y les digo empresa porque también sé que algunos dicen, no, es que yo lo que tengo es un tallercito. No, 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 usted tiene una empresa, ¿sí? Que por ahora es pequeña, pero tiene una empresa, ¿sí? Entonces, que sea según lo que yo estoy haciendo, así mismo voy a ir aplicando, ¿sí? Entonces, la norma me dice que yo debo tener asegurado a mis trabajadores, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo tengo que hablar con ellos, hay una parte que paga el empleador, otra parte que paga el empleado, pero pues existen unas excepciones, ¿sí? Entonces miremos cuáles son esas excepciones y cómo nosotros podemos aplicar a ellas,
Sí, lo importante es que ustedes no se queden solo con lo que escucharon hoy, sino que ya hoy les quede como esa, digamos, esa dudita, ¿sí? De, pues Daniel no lo dijo todo, ¿sí? Faltó, ¿sí? Por ejemplo, la ruta de evacuación no la había tomado en cuenta, ¿sí? Entonces, voy a indagar, ya sé que es decreto de ley 1072, voy a indagar más sobre él, ¿sí? Ya sé que hay una norma internacional que es la 45001. Voy a indagar más sobre ella, cómo la puedo yo aplicar desde lo que yo tengo, desde lo que yo hago. Sí, sí me hago entender. Hola. Les Hola, recuerdo. José Daniel. Hola, señora Sí, Ana. aquí estamos. Sí, muy interesante todo, claro que sí, aprendiendo como siempre con usted porque hay detalles que uno de verdad no los tiene en cuenta que son muy importantes, ¿no? Ok, yo les digo, para ustedes, para la vida laboral, para la vida como empresario, ¿sí? Y para la vida, pues, en general, no se queden solamente con lo que oyen, ¿sí? También indaguen ustedes de cuenta propia y empiecen a ver cómo, ¿sí? Desde lo que yo tengo planeado hacer, podría aplicarlo. Sí, porque yo les puedo estar hablando pensando en, de pronto en un objetivo y ustedes tienen 10 objetivos por cumplir, ¿sí? Tendrán que irlos cumpliendo uno a uno, habrán otros que se cumplirán 2 al mismo tiempo porque van en la misma línea, ¿verdad? Pero pues son ustedes los que saben realmente cómo funciona su empresa, qué es lo que quieren con ella, hacia dónde quieren llegar, ¿sí? Qué tan importante para mí es la empresa, ¿sí? De pronto haya alguien que pues tiene el taller porque pues le gusta pero no quiere llevarlo más allá, ¿sí? Pero pues yo les dejo aquí la inquietud de somos empresarios, entonces tenemos unas responsabilidades. ¿Alguno otro que quiera compartirnos su experiencia? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que para mejorar? Les recuerdo que tienen el micrófono apagado por si acaso están hablando, no los oigo. ¿No? Bueno, espero que no sea por aburrimiento, que no quieran participar. Si de pronto estoy muy aburrido, también díganmelo. Sí, así entonces yo busco para la próxima cómo mejorar eso. Gracias, Daniel, gracias. Gracias, José Daniel. Lo que pasa es que somos como mucho participativos, pero es que le respondemos. Oímos, pero no respondemos. Okay. Sí. Muchísimas gracias, José Daniel. No, a mí me quedó perfectamente claro. Muchas gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, si no es más, los dejamos hasta acá. Pues digamos, el tema de hoy. Si alguno no preguntó porque le dio pena, porque de pronto no tenía, pues, el audio o por alguna otra razón, saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto, cuando me desocupe, les contesto, ¿sí? Yo les digo, ¿me pueden llamar? Claro que sí, me pueden llamar. Lo que pasa es que si me llaman en un momento en el que estoy dando una capacitación o estoy en una reunión, pues no les voy a poder contestar.
Sin embargo, me pueden escribir y yo tan pronto me desocupe, les doy respuesta. Bueno, y si no es más, entonces que tengan una feliz resto de tarde, resto de semana, muchos éxitos y nos vemos en la siguiente. Listo, José Daniel, muchas gracias, muy agradecido por su chat. Cada día aprendemos algo nuevo. Bueno, sí, sí. Muy amable, muchas gracias, José Daniel. A todos, hasta luego. Igual bendiciones. Gracias igualmente, que estén muy bien.